Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Método Literario. Como siempre les digo al comienzo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no se olviden de darle me gusta para que más gente pueda acceder a este contenido. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En este episodio vamos a conocer a Sonia Riveros, quien se desempeña como directora del Archivo Histórico y Documental de la Universidad Nacional de San Luis. Hace pocos días editó un libro llamado La Universidad Nacional de San Luis en Legados y Huellas. La idea es que con testimonios de docentes, no docentes y alumnos, fue creando o recreando lo que sería la historia de esta universidad. Así que los invito a que la escuchen. La recomendación literaria esta vez va a llegar desde Córdoba. Nuestro amigo Néstor Pousa, desde La Falda, nos trajo sus libros preferidos. Y como siempre, Anita Nigra nos trae un hermoso texto con su hermosa voz. Pero ahora vamos a comenzar tratando de conocer quién fue Victoria Ocampo. Vamos a descubrir la historia de una escritora y una cronista de su tiempo, pero además de una de las mecenas más importantes de la cultura argentina, Victoria Ocampo. En 1920, la mayor de las 6 hijas del matrimonio entre Manuel Ocampo y Ramona Aguirre publica su primer artículo en el diario La Nación sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se titula Babel y lo consiguió cuando ya tenía 30 años. Luego publicaría sus primeros libros, De Francesa a Beatrice, de 1924, en la revista Occidente, y La Laguna de los Nenúfares en 1926. En 1931 creó la revista Sur, nombre elegido por Ortega y Gasset, y en su casa de la calle Rufino Elizalde se inauguró la redacción. Entre los primeros miembros del consejo de redacción estaban Oliverio Girondo, Jorge Luis Borges y Eduardo Mallea. En 1933, Victoria creó la editorial Sur para concretar su proyecto de difusión literaria, publicando novedades de autores extranjeros tales como Romancero Gitano de Federico García Lorca, que fue la primera publicación de esa editorial. También libros de Virginia Woolf, que a pocos meses de su publicación original ya eran traducidos y editados por Sur. Además publicó a Juan Onetti, Horacio Quiroga, Carl Hume, Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros. Como cronista, Victoria publicó Domingos en Hayden Park en 1936 y San Isidro en 1941. Además, una serie de 10 tomos llamada Testimonios, entre los cuales destaca Impresiones de Nuremberg, donde narra lo acontecido en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde fue la única invitada mujer. En 1946 escribió sus cartas de posguerra, un intercambio epistolar que tuvo con sus hermanas durante uno de sus viajes a Europa. Victoria generó una de las duplas literarias más influyentes de nuestro país, la amistad entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Incluso su hermana, Silvina, también colaboradora de la editorial Sur, sería la esposa, más tarde, de Bioy Casares. Fue la única mujer designada como miembro de la Academia Argentina de Letras en 1977, poco antes de su muerte, que le llegó en 1979. Está considerada una mujer adelantada a su época que dedicó su vida y su fortuna a fomentar la cultura nacional. Entre los libros que encontramos con su historia, el más importante es su propia autobiografía, publicada con su editorial Revista Sur, en 6 tomos que llevan por títulos El Archipiélago, El Imperio Insular, La Rama de Salzburgo, Viraje, Medida de Francia y Sur y su compañía. Otro libro que habla de ella es Victoria, Paredón y Después, de la escritora Yvonne Bordelot, publicado en 2021 por la editorial Edasa. Por esas páginas se puede conocer a Victoria Ocampo, una mujer única en su especie y en su género, protagonista de una historia imprevisible, fundadora de una revista excepcional que ella empujó, según sus propias palabras, como una mula solitaria. María Esther Vázquez publicó en 1991 con Planeta Victoria Ocampo, El mundo como destino. Esta biografía permite una visión integral de esta mujer singular, generosa hasta dilapidar su fortuna y explosiva otras veces. También la muestra encantadora e ingenua, incapaz de mantener sus rencores. Aunque Victoria Ocampo dejó en su obra escrita muchas claves para entenderla, este libro cubre espacios en blanco, explica situaciones poco claras y rescata una imagen de la primera académica de las letras argentinas. Es una reconstrucción donde el campo intelectual y el plano humano
se mezclan y se dan vida mutuamente. Patricio Loizaga escribió Victoria Ocampo con la editorial La Rivière en 2004. Cuando se cumplieron 25 años de su muerte, este libro significó un homenaje a una de las figuras más famosas y controvertidas de la cultura argentina. Estructurado en 6 capítulos, reúne apasionante material fotográfico, correspondencia y declaraciones hasta ahora desconocidas. Allí se aborda la conflictiva relación que Victoria mantuvo con Jorge Luis Borges, sus amores prohibidos y el papel que jugó la revista Sur en la cultura de su época. Este libro es un repaso de su vida, entretenido y riguroso. Cada historia tiene un nuevo comienzo. La magia de los libros te espera. Seguí escuchando Método Literario. Baldaviu era el hombre que 20 años atrás había llegado al pueblo. Se había encaminado directamente al despacho del alcalde, había entrado allí sin hacerse anunciar, había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color dorado y le había preguntado: ¿sabéis qué es esto? Cosas de mujeres. Error. Cosas de hombre. Dinero. El alcalde hizo que lo echaran a la calle. Él construyó una helandería junto al río, una cabaña para la cría de gusanos de sedas al abrigo del bosque y una pequeña iglesia consagrada a Santa Inés, en el cruce con la carretera de Vivier. Contrató a una treintena de trabajadores. Hizo llegar desde Italia una misteriosa máquina de madera llena de ruedas y engranajes y no dijo nada más durante 7 meses. Después volvió a ver al alcalde depositando sobre su mesa, bien ordenados, 30.000 francos en billetes grandes. ¿Sabéis qué es esto? Dinero. Error. Es la prueba que sois un idiota. Después los recogió, se los metió en la bolsa y se dispuso a marcharse. El alcalde lo detuvo. ¿Qué demonios tengo que hacer? Nada, y seréis el alcalde de un pueblo rico. 5 años después, la Bandelieu tenía 7 hilanderías y se había convertido en uno de los principales centros europeos de cría de gusanos y de producción de seda. No todo era propiedad de Baldaviu. Otros notables y terratenientes de la zona le habían seguido en aquella curiosa aventura empresarial. A cada uno de ellos, Baldaviu le había revelado sin más problemas los secretos del oficio. Eso lo divertía mucho más que ganar dinero en las apuestas, enseñar y tener secretos que contar. Así era aquel hombre. Este es el capítulo 6 del libro Seda de Alejandro Barico. Para tener el mejor lomo de San Luis, algunos van al gimnasio, otros vienen a Johnny Deeps. Todos piden Johnny Deeps, Johnny Deeps. Johnny Deeps, el mejor lomo de San Luis, San Martín 692, frente al banco. Lomo dije, lomazo. Bueno, mi nombre es Néstor Pousa y a pedido de ustedes amablemente voy a recomendar, no sé si decir recomendar, mencionar libros que han sido importantes. Por ejemplo, en primer lugar, importante para mí, por supuesto, y seguramente para muchos más, acá tengo Cómo vino la mano, de editorial Mutantia, escrito por Miguel Grinberg. Este es como mi libro de cabecera de periodismo de rock, ¿no? Este fue el primer libro que tuve. Miguel Grinberg fue considerado el primer periodista de rock en la Argentina y de otros temas también, por supuesto. Es un libro, si se quiere, iniciático para lo que se conoce como los orígenes del rock argentino, ¿no? O sea, bandas como Spinetta, Lito Nevia, Morris, Miguel Abuelo. En segundo lugar, les voy a mostrar de Eduardo Berti, periodista y escritor, este libro que se llama Spinetta, Crónica e Iluminaciones, que publicó Página 12, editora 12 de Página 12, tuvo una reedición en el año 2012, después, el año que partió el querido Luis. Un libro para los amantes de la música y de Spinetta fue clave porque, aparte de contado en primera persona por Eduardo Berti junto a Luis, que lo tuvo que convencer para hacerlo porque no quería saber nada del flaco. Tiene discografía hasta el año 88, porque es el año que se editó, letras de canciones,
Es un trabajo muy interesante. Después, esto, bueno, es algo también muy importante para mí. Esto fue escrito por Patricia Perea, Peperina, la Peperina del tema de Charly García, del disco de Serú Girán. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2015, trabamos una amistad que lamentablemente fue muy fugaz por cuestiones de la vida, ella nos dejó muy prontito, y en estos dos libros, Peperina por Peperina y Peperina 2, Gourmet Lacaniano, da su versión de su propia historia, porque claro, a ella le hicieron una canción y le hicieron una película horrenda donde no tiene nada que ver con su vida, y eso le trajo graves problemas de salud, realmente. Entonces, bueno, esto fue como una terapia para ella. Contar su vida, la trajimos aquí a La Falda que los presentara. No sé si es un libro que se consiga hoy por hoy, pero que es muy, muy interesante leer, ¿no? Es la otra historia de una historia que tiene mucho que ver con el rock nacional, con Serú Girán y con Charly García. Y por último, elegí un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca de un fanático de los Beatles. Se llama El diario de los Beatles, de Barry Miles. Es su carrera e historia íntima día por día. O sea, vos querés saber qué hicieron los Beatles en X día, ponele, te cuento. No sé, el 17 de abril de 1965, acá está. Es un libro para coleccionistas, pero también para periodistas, para consulta, sobre todo. Y los Beatles no dejan de generar todo el tiempo material nuevo, a pesar de que la banda ya hace muchísimos años que no existe, ¿no? Pero es un milagro porque aparte fueron los que inventaron casi todo en la música pop y la música rock. Así que acá van algunos libros de cabecera, algunos libros interesantes que he querido compartir con ustedes. Y ya estamos con nuestra invitada, se trata de Sonia Riveros, la vamos a presentar como corresponde porque es la directora del Archivo Histórico y Documental y además es la coordinadora del programa Archivo y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis. La invitación para Sonia ha sido porque en estos últimos días ha salido su último libro que es La Universidad Nacional de San Luis en Legados y Huellas 1939-2023. Pero Sonia también tiene una extensa carrera en la Universidad Nacional y por supuesto ha sido, entre otras cosas, ¿no? Voy a nombrar algunas cositas nada más. Editora del libro Nunca Más de la Universidad Nacional de San Luis, publicado en 2023 por la Nueva Editorial Universitaria. Y ha sido compiladora del libro Investigaciones y Enseñanzas en la Historia de la Educación Argentina Reciente, también del año 2023, editado por Homo Sapiens, y de Historia de la Educación Argentina Reciente, Memoria, Enseñanza e Investigaciones, que es del año 2021, también con la Nueva Editorial Universitaria. Querida amiga Sonia Riveros, bienvenida al Método Literario. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio para poder compartir este libro reciente, como vos bien decís. Vos sabés que siempre estoy tentado en decirlo, vos después me corregís, que vos sos como la memoria viva de la universidad, ¿no? Es como que te ha tocado esa tarea, la de mantener esa historia lo más viva posible. ¿Puede ser? No sé si tan así, pero bueno, un poco sí, en el sentido de que al trabajar ya hace tantos años en la custodia y en la conservación del archivo histórico de nuestra universidad y desde el año 2012 a la fecha, eso ha hecho también un poco... me ha hecho conocedora, ¿no?, de lo que es el patrimonio, la historia de nuestra universidad, y también conocer y adentrarme a través de esos documentos, de la limpieza que hacemos de cada una de esas piezas que guardamos y que testimonian el pasado de nuestra universidad, porque tenemos material y soportes documentales en distintos soportes, sonoros, fotográficos, documentales, periódicos. La verdad que durante todos estos años hemos ido también acrecentando el espacio y eso también nos lleva a un conocimiento, ¿no? O sea, en mi caso particular, además me dedico a la investigación en Historia de la Educación, soy docente de las cátedras de Historia de la Educación, entonces es como que
también un poco adentrarme en la investigación desde el proyecto que dirijo, en la cual tenemos una de las líneas que abordamos la historia de nuestra universidad junto a mi equipo. También eso me ha ayudado o ha contribuido desde la investigación a poder profundizar también, ¿no?, en los distintos periodos de la historia de nuestra universidad, la historia de nuestras carreras, bueno, de todo lo que ha hecho grande a nuestra universidad, a pesar de que es una universidad que está, digamos, a los márgenes de los grandes centros universitarios. Tiene, bueno, una historia muy, muy rica, que un poco, bueno, se ve reflejada en la obra de mi libro. Te iba a preguntar, en el caso de Legados y Huellas, ¿es un libro que vos propusiste, la institución te lo propuso, salió ahí de una reunión de charlas entre ustedes? ¿Cómo fue? Sí, en este caso salió de la institución, porque bueno, en ese momento este libro, bueno, quiero contar que es un libro que tiene 7 años de trabajo, y se gesta en el marco de la gestión del rector Félix Nieto, ¿sí? Que es el que impulsa este proyecto, a través también de Daniel Sales, que estaba en ese momento como presidente de la fundación. Y bueno, y ellos, Félix justamente le pide a Daniel que me contacte, digamos, como, bueno, trabajo, investigo en este espacio de la universidad. Le solicita, digamos, que se contacte conmigo para escribir y dejar un registro más acabado sobre lo que es la historia de nuestra universidad. Y así es como surge este proyecto, en el cual también quiero decir que no solamente lo transité sola, el proceso de la escritura, sino que todo lo que fue la etapa previa, digamos, de la búsqueda de las fuentes, tanto documentales como sobre todo las testimoniales, porque el libro tiene, cada capítulo cierra con memorias en primera persona, donde se recupera, digamos, el testimonio oral de distintas personas que transitaron la vida universitaria y que fueron estudiantes en los distintos periodos. Algunos de ellos ya no están, digamos, ya han fallecido. Por eso también el libro tiene ese valor, ¿no?, de poder testimoniar y recuperar esas voces que hoy ya no están para contar esa historia o esa experiencia universitaria. Entonces, digamos, ahí conté con la colaboración de estudiantes de la carrera de periodismo y de comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas que, bueno, contribuyeron a hacer este relevamiento de las entrevistas, sobre todo los testimonios. Tomamos cerca de 30, 40 entrevistas, que, bueno, después hubo que hacer todo un trabajo de selección, claro, de fragmentos, de momentos, de acontecimientos, porque bueno, cada uno de ellos recuperaba distintos aspectos de lo que fue esa experiencia universitaria para ellos, tanto desde su lugar como estudiantes, como de su lugar luego como docentes, investigadores de la universidad. Y además el libro tiene como un matiz especial en el sentido de que reconstruye en esas memorias a primera persona la militancia estudiantil, o sea, lo que fue pertenecer, digamos, y armar agrupaciones militantes, digamos, desde 1958 hasta la apertura democrática. Y bueno, y todo lo que significó también para la universidad en los distintos momentos que les tocaron a los estudiantes militar, y dejar esos registros también, bueno, nos hablan de no solamente de las cuestiones académicas, de lo que tiene que ver, digamos, con la investigación o el desarrollo de la investigación científica en la universidad o de los proyectos de extensión o de vinculación que ha tenido nuestra universidad, sino también recuperar esas particularidades o esas singularidades de ese activismo estudiantil que fue también tan importante para la historia de la universidad, ¿no? Esos estudiantes o historiadores espontáneos, como le llamaba nuestro rector Mauricio López, a estos jóvenes que estaban tan movilizados por soñar una universidad y también verse también identificado con las problemáticas que estaban pasando a nivel nacional y latinoamericano, sobre todo aquellos estudiantes de la década de los 60 y los 70, ¿no? Previo al golpe de Estado, por supuesto. Te iba a preguntar justamente eso. Entiendo que la historia debe ser bastante lineal hasta esa época, ¿no? En los primeros
Sí, años de digamos 1960, que lineal en esos términos conceptuales. Corríjame. No tanto lineal porque, bueno, justamente en la escritura, desde una perspectiva, el enfoque, digamos, de trabajo tiene que ver con una perspectiva de historia de las prácticas sociales en las cuales se buscan los puntos de inflexión, digamos, de aquellos acontecimientos que surgieron en un momento determinado, que en algunos puntos hubo continuidades, en otros hubo retroceso, y poder entender esos acontecimientos también en una trama, ¿no? En una trama de condiciones de posibilidad histórica, tanto nacionales, locales, y también de la propia institución, que también marca una singularidad en relación a otras historias contadas por historiadores que por ahí reconstruyen, por ejemplo, la historia de la Universidad de Buenos Aires, de Tucumán o de Córdoba, ¿no? Nuestra universidad tiene una particularidad que no siempre en los periodos o en las periodizaciones se han correspondido con sucesos o acontecimientos que pasaban a nivel nacional. Entonces es interesante ver también cómo se ha posicionado, cómo se posicionó nuestra universidad en relación a los acontecimientos de los hechos que iban pasando en orden nacional y también local, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que marca justamente el libro, esas singularidades que le dan como ese sello, distintivo, ¿no? En relación a lo que es otras historias contadas en relación a otras universidades, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿vos encontraste en esas particularidades? Porque entiendo que la Universidad de Córdoba tiene una forma, la UBA de Buenos Aires debe tener otra, la de Rosario quizá otra, la de Tucumán que acabas de mencionar. ¿Qué dirías vos de la Universidad Nacional de San Luis? ¿Cuál es su particularidad? Bueno, la verdad que está buena tu pregunta porque justamente el libro tiene recupera muchas de estas particularidades. En primer lugar, que quienes son, digamos, los gestores, sobre todo cuando se arma la Universidad de Cuyo, ¿sí? Interesante ver cómo en aquel momento el primer rector, que era Edmundo Correas, cómo él pudo identificar, digamos, las potencialidades que tenía cada una de las regiones, ¿no? En el caso de San Luis, una tradición fuerte, formadora de maestros y maestras. Entonces, poder profesionalizar y jerarquizar, digamos, los estudios superiores en San Luis era uno de los objetivos, digamos, o sea, como una institución, o sea, por eso se incorpora, digamos, la estructura de la Universidad Nacional de Cuyo, se incorpora la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Entonces, bueno, con la idea de jerarquizar el magisterio, ¿no? Y cómo surgen los primeros institutos, ¿no? Y en ese armado de la sede universitaria de San Luis, que estamos hablando de la etapa prefundacional, previa a la creación de la UNSL en el 73, de 1973, se dan como varias cuestiones que son muy distintivas. En primer lugar, se crea un instituto del profesorado, ¿no? Que bueno, justamente ese instituto de profesorado atiende más que nada a aquella formación más científica, ¿no? De hecho, quien lo dirige es Ismael Toranzo, era del campo de las matemáticas, pero no obstante eso, que duró poco tiempo con ese nombre el instituto, luego se le da, digamos, otro viraje, digamos, particular a la formación de los docentes, y es así que se contacta, digamos, Edmundo Correa con Levene, que en ese momento, bueno, un historiador también muy reconocido en Buenos Aires, y le pide referencia, digamos, a Levene en relación para armar, digamos, un instituto pedagógico, ¿no? Para poder resaltar el valor que tenía San Luis, que era la formación de maestros, ¿no? Claro. O sea, devolverle, o sea, no un instituto de profesorado general científico, sino un instituto que ponga foco en lo pedagógico, ¿no? Y es así como se contacta con Juan José Arévalo, que luego llega a ser presidente de Guatemala, ¿sí? O sea, que nosotros tuvimos una persona que, bueno, además Arévalo fue muy importante, digamos, porque, bueno, él se exilia, digamos, y viene a estudiar a La Plata. Hay un libro que él escribió que se llama La Argentina que yo viví, un libro autobiográfico de él, donde en el capítulo que tiene que ver con su paso por San Luis, él rescata también, bueno, todo lo que, esas singularidades también de lo que era el San Luis de la década del 40, ¿no?
Y bueno, y cómo él logra armar, digamos, ese instituto pedagógico con una impronta humanística muy fuerte, y también cómo logra jerarquizar la Escuela Normal Juan Pascual Pringles como delegado organizador. Entonces, ahí uno ve en ese primer instituto pedagógico, no sé, cuestiones que tienen que ver con la extensión universitaria, todo el tema de la formación y la capacitación permanente, el tema del cuidado del cuerpo, la educación física, o sea, como que aparecen muchas cuestiones que son novedosas para la época, y además que cómo posicionan también al San Luis de ese momento, ¿no? Y cómo dialoga Arévalo también con otros docentes que empiezan a llegar, sobre todo de la Universidad de La Plata. Nosotros tenemos una fuerte tradición de docentes que viene, además de Arévalo, vienen otros más del campo de la química, de las matemáticas, de la química, y bueno, y eso también le da esa cuestión distintiva, porque muchos de ellos vinieron a dictar espacios curriculares, a dictar materias, y luego armaron carreras, ¿no? Y después se transformaron en facultades. Entonces, esas familias, digamos, que venían y se instalaron, la verdad que fue también muy, muy importante, ¿no? En esta primera etapa de armar, digamos, los estudios superiores en San Luis. Si vos tuvieras que darnos 3 momentos importantes de la universidad, ¿no? ¿Cuál crees que serían? Si te acordás con un año, mejor. Pero bueno, aunque sea 3 momentos que voy a decir, la universidad tiene estos 3 momentos que son fundamentales. Y para mí un momento clave es esto que yo sobre todo en 1958, ¿sí? Que es cuando se produce, se pasa de Facultad de Ciencias de la Educación a Facultad de Ciencias, porque hay una gran expansión, digamos, del campo científico y de la creación de otras carreras. Por ejemplo, aparecen la farmacia, bioquímica, bueno, se da como una... digamos, como un avance científico. Está todo el tema de física con el Instituto Balseiro, ¿sí? De hecho, en el archivo tenemos actas de examen firmadas por Balseiro, o sea que hemos llegado a tener gente muy prestigiosa, y es como decirte, los años 50, sobre todo los 50, principios de los 60, son los años como de la época de oro, digamos así hablando, ¿no? Donde se da la expansión, digamos, de institutos, de doctorados, de licenciatura, de creación de carreras, ¿no? Hay como una cuestión académica ahí muy fuerte. Bien. Luego, otro momento importante, bueno, y emblemático, es todo lo que fue el movimiento pro universidad o pro facultad, que se produce tanto en Villa Mercedes como en San Luis, frente a lo que era la desarticulación de los grandes centros universitarios, ¿no? Con la famosa ley Taquini, y bueno, y cómo, digamos, estábamos ya en el coletazo, digamos, de lo que sería la dictadura. Claro. Y bueno, y ahí se ve, por ejemplo, todo lo que fue, o sea, cómo el pueblo reclamaba, o sea, el pueblo de San Luis reclamaba una universidad propia, ¿sí? Ajá, mirá. Entonces hay todo, bueno, en Villa Mercedes están todos los registros, bueno, de lo que fue todo ese, la necesidad de que el pueblo, digamos, contara con una universidad propia. Después, bueno, y con lo que fue la impronta del primer rector, Mauricio López, ¿no? Claro. O sea, Mauricio López marca también en la historia de nuestra universidad esta huella y este legado que dice el libro, ¿no? Al que hace referencia el título del libro. Entonces, es interesante ver el proyecto de universidad que tiene Mauricio López, ¿no? Que es un proyecto muy de la mano con lo que estaba pasando a nivel nacional, ¿sí? Ya, bueno, teníamos el gobierno de Cámpora, ya había iniciado el peronismo, entonces había todo un clima también de época, ¿sí? A nivel no solamente nacional, sino latinoamericano, ¿no? Estaban todas las luchas del antiimperialismo, los curas del tercer mundo, ¿no? O sea, toda esa efervescencia propia de los 70, aquí también se vive en algún punto en San Luis, y en el caso de la figura de Mauricio López, que además él era líder del movimiento ecuménico, y bueno, y nos representaba a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces esta figura que fue tan emblemática, y cómo él además, durante su corto periodo rectoral, cómo él además ayudó
a exiliados chilenos, ¿no? Que buscaban de alguna manera un refugio, que mismo Mauricio López se ocupó de ubicarlos, no solamente para darles trabajo en nuestra universidad, sino además de ubicarlos en distintos puntos del mundo para que, bueno, poder, digamos, salvar sus vidas. Entonces, Mauricio López y nuestra universidad, sobre todo con el caso chileno, fue muy importante como esta ayuda, digamos, que hace puntualmente, digo, en relación a ese caso, ¿no? Luego, bueno, todo lo que fue otro caso, otro momento, bueno, la dictadura sabemos que fue lo que significó, ¿no? La muerte, desaparición, la intervención, la depuración ideológica, bueno, los libros que se dan de baja, luego todo lo que tiene que ver, digamos, con los cambios de denominación de materia, carreras que se cierran, como la carrera de fonoaudiología, trabajo social, bueno, carreras que son declaradas a término, bueno, muchas cuestiones que hacen justamente a esta cuestión que es la propia de la intervención que hacen claro, los militares en las distintas instituciones universitarias especialmente, ¿no? En la cual nuestra universidad no estuvo ajena, ¿no? Por eso, bueno, luego el libro del Nunca Más forma parte también, recupera y reconstruye lo que fue la intervención militar en nuestra universidad. Y otro momento que para mí me parece, como otros dos momentos que son muy importantes, que tiene que ver con la etapa de la normalización o la etapa, digamos, del restablecimiento democrático, ¿no? Claro. Y lo que significó para nuestra universidad después de haber transitado un periodo dictatorial, ¿no? De depuración ideológica, control, vigilancia. Y cómo, bueno, en ese momento Pascual Colavita, que es designado como rector normalizador, todo lo que él lleva a cabo con las comisiones que están encargadas de investigar lo que sucedió, bueno, resultan también muy, digamos, esperanzadoras, fueron para toda esa generación, digamos, ¿no? Que tuvo oportunidad de, bueno, de transitar esos años de apertura democrática, ¿no? Después, bueno, cómo se vuelve otra vez a instalar los proyectos de extensión, cómo vuelven otra vez a armarse las comisiones de investigación. Entonces fue pensar en una universidad foja cero, ¿no? Luego de haber pasado por lo que pasamos, ¿no? Y después en el 86 también fue una etapa muy importante porque es por primera vez, digamos, a través de asamblea universitaria, es como que se vuelve otra vez a instalar la cuestión democrática, ¿no? O sea, es elegido Alberto Puchmüller como rector de la universidad. Entonces, esa primera asamblea fue muy importante, ¿no? Porque es como que se le devuelve a la universidad esa participación, ¿no es cierto?, de los claustros, de los estudiantes, de los graduados. Bueno, realmente fue una etapa muy importante la gestión de Alberto Puchmüller. Yo siempre digo que Mauricio López fue el ideólogo de muchas cuestiones que tienen que ver justamente con vincular la universidad con el afuera. Y bueno, y luego durante varias gestiones que estuvo como rector Alberto Puchmüller, él las llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, la regionalización, la creación de expandir la universidad hacia el interior de la provincia, por ejemplo, ¿no? En La Toma, bueno, en Santa Rosa, ¿no? Entonces eso fue también muy importante porque era, digamos, porque de alguna manera era llevar los estudios superiores al interior, ¿no es cierto? O sea, era regionalizar, era democratizar el conocimiento, entonces eso lo tenía muy claro Alberto Puchmüller y lo pudo llevar a cabo. Como otras acciones más, ¿no? Recalco esa en particular. Y bueno, y así hemos tenido también momentos de luchas, amenazas, digamos, de privatizar la universidad, lo mismo que se está viviendo ahora con los recortes presupuestarios, ¿no? Esas luchas también están registradas en el libro, todo lo que ha significado, bueno, siempre nuestra universidad ha sido muy contestataria en relación a esas luchas, ha estado siempre, bueno, presente, en tomas, desde antes, digamos, desde la década del 60, bueno, y también luego en los 90 y en el 2000. Otra cosa que te quería preguntar, Sonia, es ¿qué importancia
le adjudicás vos a la ciudad de Villa Mercedes respecto de la universidad. Uh-huh. Bueno, Villa Mercedes tuvo un empuje muy importante, digamos, para la creación de la universidad. De hecho, el libro, bueno, testimonia ahí con fotografías, todo lo que fue ese movimiento pro universidad y pro facultad fue liderado por gente de la comunidad, del mismo pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, bueno, en San Luis ya teníamos la sede universitaria, claro. ¿Sí? Y bueno, fue muy importante porque aquí se unió el pueblo de Villa Mercedes, digamos, bueno, para poder contar con una universidad, ¿no? Entonces Villa Mercedes sí estuvo muy, muy presente en todo lo que fue esa lucha para la creación de la universidad. Y una pregunta que siempre se me genera a mí cuando los productos salen de la universidad es, ¿este libro en particular es de consumo solamente interno de la universidad o realmente es una producción que es interesante de leer y de conocer? Yo digo, invito a todo el mundo para que lo pueda leer, porque incluso es una escritura, digamos, no científica, digamos, que no, es inaccesible, digamos, al lector. Perfecto. Sino que es más bien un texto de divulgación, ¿sí? Un texto que apunta a que, bueno, a quien esté interesado en conocer la historia de esta institución sabe que puede contar con un material, digamos, en periodos, en una historia de larga duración, digamos así, como dice Brodel, desde el 39 hasta la primera gestión del actual rector. Entonces, como que es un libro que bueno, que uno puede detenerse porque además dialoga no solamente con la historia de la universidad, sino también con lo que pasaba en las distintas épocas a nivel nacional y local. Uh-huh. Entonces, aporta, digamos, a la historiografía de otros escritos que ya se han hecho sobre la universidad, de otros escritos que ya se han hecho sobre San Luis, incluso sobre la misma historia de la Universidad Argentina, porque bueno, claro, poder hacer esos diálogos entre lo local, lo regional y a su vez lo nacional, le da como esa mirada distintiva diferente al libro, ¿no? Porque es un libro que entrama, por eso hablamos no de una cronología, sino de una trama que se da en sucesos, acontecimientos entre lo local, regional, nacional, ¿no? Y el lector puede encontrar la historia de nuestro San Luis en los distintos periodos, ¿no? A través de la historia de esta institución. Si alguien quisiera adquirir el libro, ¿de qué manera podría juntarse con él? Bueno, nosotros ya hemos tramitado para que sea ebook, porque la idea es que circule, ¿sí? Bien. O sea, que pueda federalizarse, digamos, claro, la historia de nuestra universidad. Y también, bueno, gestionamos para que se reediten nuevos ejemplares, porque el día de la presentación se agotaron los que llevamos a la venta, así que... bueno, bienvenido sea que se hayan agotado, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que hay mucho interés por conocer y adentrarnos en esa historia, ¿no? Y lo último que te pregunto es vos como, en este caso como escritora, más allá de que seguramente tu impronta de docente estuvo siempre ahí adelante, pero digo, como escritora, ¿cómo te sentiste? ¿Tuviste que apelar a algo que no conocías? ¿Tuviste que, no sé, buscar formas distintas de escribir? ¿Cómo fue ese trabajo? No, la verdad que fue, digamos, se hizo largo el proceso de escritura. Eso fue, digamos, básicamente porque yo digo que eso tiene que ver con que al estar, digamos, inmersa y trabajando con las fuentes todo el tiempo, en el archivo era como que, bueno, agarraba un periodo y aparecía de repente una donación, que nos llegaba nuevo material, y era ampliar con ese material que aparecía. Digamos, no significó, digamos, algo que yo no haya explorado, porque de hecho este trabajo también hay partes de mi tesis de doctorado, de postdoctorado, entonces es una historia que yo ya vengo trabajando, la historia de nuestra universidad, desde el año 2004, cuando hice mi tesis de licenciatura, 2002, cuando hice la tesis mía de licenciatura en Ciencias de la Educación. Ya trabajé la historia de la universidad y de la carrera mía, que es Ciencias de la Educación. Y ya desde ese año yo nunca me despegué de esta historia, ¿no? O sea, claro, después seguí con el doctorado, después hice un postdoctorado, y siempre relacionado con la historia de la universidad y con acontecimientos o personajes puntuales. Entonces, para mí fue
profundizar, digamos, profundizar y por ahí retomar algunos otros acontecimientos que por ahí no son tenidos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que era el comedor universitario, cómo era todo lo que pasaba en las tertulias, claro, toda la vida, digamos, más cotidiana, ¿no? Ajá. Eso era lo que a mí me interesaba más resaltar y que quedara en este libro, que quedara reflejada esa vida cotidiana, ¿no? Que la universidad forma gran parte de la vida de muchas de las personas que pasamos y transitamos por la universidad, y está bueno que también quede registro de eso, no solamente el registro académico, las cosas que se publican, que se hacen, etcétera, sino también lo que para cada sujeto ha significado este espacio, ¿no? En su formación, en los distintos lugares, tanto como docente, no docente, ¿no? Ese era un poco el propósito, digamos, claro, ¿no? del libro. Bueno, así que entiendo que has logrado el objetivo con creces. Sí, y la si verdad me decís sí, que se ha agotado esa primera edición, sí, claramente es así. Bueno, te agradecemos mucho, Sonia, y siento después de esta charla que la memoria y la historia de la universidad creo que están en buenas manos. Eso espero, sí, claro que sí. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.